Imagínate por un momento que estás por viajar a otro país y si no tenés plata no te preocupes, imagínate que te ganaste el viaje para ir a otro país. Cuando llegas al aeropuerto vas a hacer el check-in para dejar tu maleta y te das cuenta en ese momento que perdiste tu DNI y tu pasaporte. Revisas desesperadamente todo tu equipaje, tus bolsillos y tu mochila y no aparece en ningún lado. ¿Cómo vas a demostrar tu identidad ante quien corresponda? ¿Qué es lo que va a pasar? Las vacaciones se terminaron antes de que inicie. Estos documentos, como el DNI, validan nuestra identidad ante el mundo. Dicen quiénes somos, de dónde venimos, cuándo nacimos, y sin estos documentos no podemos mostrar nuestra identidad en ninguna parte. Ahora estamos en la conferencia sobre la iglesia y el tema es la iglesia y su identidad. Pensemos entonces en nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Dónde encontramos ese DNI? ¿Dónde encontramos nuestro DNI o pasaporte espiritual que demuestra quiénes somos como iglesia? Abramos juntos, hermanos, nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 4 al 10 para descubrir dónde está nuestra verdadera identidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10, yo voy a estar leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Primera de Pedro 2, 4 al 10. ¿Estamos? ¿Llegamos ahí? Bien. Dice la palabra de Dios: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Hermanos, a la luz de este pasaje quiero que abracemos una verdad que será el mensaje de este sermón. Solo en Cristo encontramos nuestra identidad como el pueblo de Dios. Así de sencillo. Solo en Cristo encontramos nuestra identidad como pueblo de Dios. Y así como necesitamos de nuestro DNI para poder validar nuestra identidad, también necesitamos un fundamento firme que dé sentido a nuestra identidad como iglesia. En este pasaje el apóstol Pedro nos muestra que ese fundamento es Cristo, la piedra viva donde es construida nuestra identidad.
Y vamos a mirar este pasaje en 3 puntos. Primer punto, versículo 4 al 5, para los que toman nota. Nuestro fundamento, Cristo, la piedra viva. Nuestro fundamento, Cristo, la piedra viva. Versículos 6 al 8, nuestro segundo punto, nuestra respuesta a su identidad. Y versículos 9 a 10, tercer y último punto, nuestra identidad como pueblo de Dios. Primero, nuestro fundamento, Cristo, la piedra viva. Segundo, nuestra respuesta a su identidad. Y tercero, nuestra identidad como el pueblo de Dios. Así que iniciemos por nuestros primeros 2 versículos del 4 al 5. Cristo es nuestro fundamento, la piedra viva. Simplemente para tener un poco de contexto, Pedro escribe esta carta a aquellos cristianos expatriados que están en la dispersión al inicio del capítulo 1, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, regiones de lo que se conocía en aquel momento como Asia Menor, lo que hoy podemos conocer como Turquía. Estos cristianos sufrían el hostigamiento de aquellos que estaban alrededor suyo por causa de Cristo. Y el propósito de esta carta es darles una carta de ánimo, de esperanza, para perseverar en medio del sufrimiento. Nuestro pasaje específicamente gira en torno al tema de la identidad de los cristianos en su relación con Cristo. Pedro señala que Cristo es el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada como un templo para Dios, como la casa misma de Dios. Y el término que se utiliza para describir a la persona de Cristo es una piedra viva. Y por supuesto es algo figurativo, porque Jesús no es una piedra. Las piedras se usaban para la construcción de edificios y casas, eso es lo que el autor tiene en mente. Eran piedras que se cortaban a mano por los constructores y las piedras que no pasaban el control de calidad eran rechazadas y desechadas. Pero las que sí servían se usaban para edificar. Y la piedra más importante de toda la edificación era la que se conocía como piedra angular. La piedra angular servía de fundamento para sobreedificar en ella. Se situaba en una esquina y se alineaba tanto vertical como horizontalmente el resto de la construcción. Si te ibas a equivocar en una piedra, no te equivoques en la piedra angular, porque ahí está todo el fundamento del edificio. Ahora bien, Pedro dice una piedra viva, pero las piedras no son vivas. Es algo inerte. Pero si Pedro está refiriéndose, personificando a la piedra como Cristo, bueno, Cristo tiene algo que ver con la vida, ¿verdad? Jesús le dijo a los judíos que le perseguían en Juan 5:26, en verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dijo a los discípulos también, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando está con Marta, antes de resucitar a Lázaro, Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11:25 al 26. Hermanos, no tenemos que definir muchos versículos para que nosotros estemos de acuerdo que Jesús es una fuente inagotable de vida. Cristo es la piedra angular que le da vida a todo el edificio, porque Él es el que tiene vida en sí mismo. Él le da vida a todo aquel que viene a Él por medio de la fe y los convierte en piedras vivas de la casa de Dios. Pero el texto nos dice que para los hombres que lo rechazaron, Jesús era una piedra desechable, una piedra que no servía, mucho menos la piedra angular.
pero para Dios una piedra escogida y preciosa. De hecho, tan escogida y tan preciosa para Dios que Él la hizo el fundamento de su casa, que es la iglesia. La elección de Dios siempre tiene esa impronta, hermanos. Donde los hombres no ven nada digno de escoger, Dios escoge para su propia gloria. ¿O no fue así con David cuando se presentó el profeta Samuel en la casa de Isaí y nadie lo contó para ser rey? Sin embargo, ¿a quién había escogido Dios? Porque Dios no mira como los hombres ven, sino que Dios ve el corazón. De la misma manera, nadie creería que de Nazaret podía salir algo bueno, y sin embargo, Dios usó eso para trastornar el entendimiento de los que se creían entendidos. Nadie veía a Jesús como algo glorioso, sin embargo, Él era el rey escogido de Dios para su pueblo. Es ese Cristo, dice Pedro, la piedra viva a la que debemos ir para formar parte de la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa espiritual o el templo o la casa de Dios, podemos recordar las palabras de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Pablo le dice a Timoteo: en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. De la misma manera, el autor de los Hebreos dice en el capítulo 3, verso 6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Y luego dice, cuya casa somos nosotros. La iglesia, hermanos, es la casa de Dios que está edificada por piedras vivas, que somos todos los creyentes, donde Dios hace su morada y su templo. Pero como hay muchas paradojas en el Evangelio, nosotros no solamente somos las piedras vivas que construyen el edificio, no solo somos las piedras vivas que construyen el templo, sino los sacerdotes que ofician dentro. En el antiguo pacto los sacerdotes solo eran hombres de la tribu de Leví y específicamente de la familia de Aarón. Pero en el nuevo pacto que es en Cristo, todos los creyentes ahora somos sacerdotes en la casa de Dios. Isaías lo profetiza diciendo que cuando llegue el Mesías, en el capítulo 61, verso 6, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Y el apóstol Juan confirma esto en Apocalipsis al decir al inicio, en el versículo 6 del primer capítulo, Él hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Por lo tanto, no solo somos piedras vivas del templo, somos los sacerdotes que están en ese templo para Dios. Cuestionario: ¿qué hace un sacerdote? Ofrece sacrificios. Pero nosotros no ofrecemos sacrificios como los del antiguo pacto, sino que esos sacrificios eran la sombra de aquello que debía de venir en el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, ¿qué clase de sacrificio ofrecemos los creyentes? ¿Qué nos dice el texto? El texto dice en el versículo 5, como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios? ¿Cuáles son los sacrificios que vos y yo somos llamados a hacer como sacerdotes de Dios, del templo de Dios que es la iglesia? Bueno, tan solo miremos 2 versículos para tener un poco de la idea. Romanos 12:1 nos dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y Hebreos capítulo 13, verso 15 nos dice, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Entonces, cuando nosotros cantamos el domingo en la iglesia, cuando cantamos nosotros al inicio de la conferencia, no estamos haciendo tiempo para que llegue gente para empezar la prédica. Estamos ofreciendo sacrificio a Dios de frutos de labios que profesan su nombre. Hermanos, las Escrituras dicen que Él puso un cántico nuevo en nuestros corazones y ahora le adoramos a Él, porque antes usábamos el oxígeno y los pulmones y nuestra boca para otras cosas. En pocas palabras, toda nuestra vida rendida en adoración y gratitud a aquel que nos amó y nos lavó con su sangre es nuestro sacrificio. Nuestra vida entera es nuestro sacrificio. No el domingo por la tarde, no el domingo por la mañana. Todos los días, las 24 horas del día, debemos tener la mentalidad de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo. Y antes de continuar, hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Es tu vida un sacrificio de adoración a Dios? ¿De qué manera esta verdad de que mi vida debe ser un sacrificio de adoración a Dios debe cambiar la manera en que estoy viviendo? ¿De qué manera esta verdad de mi identidad ante Dios debe cambiar la manera en que percibo mi vida? ¿Qué cosas haces en tu vida que no agradan a Dios como un sacrificio aceptable? Cuando Pablo les escribe a los Efesios, les dice lo siguiente, y cito Efesios capítulo 2, verso 19. Así pues, ustedes ya no son extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La misma idea. Fin de la cita. Hermanos, quiero que veamos la gracia de Dios en esta verdad. Y quiero preguntarte algo para que te examines a vos mismo. Si profesás ser cristiano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué nos hace aceptables para formar parte de la casa que Dios está construyendo? ¿Qué te hace aceptable para ser una piedra viva? ¿Es acaso tu desempeño como cristiano? ¿Es acaso tu justicia como cristiano? ¿Es tu sabiduría que es mayor de los que te rodean? ¿Es tu fortaleza la que te hace aceptable para ser una piedra viva de la casa de Dios? ¿Cómo empieza nuestro texto en el versículo 4? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el primer verbo? Vamos, hermanos, lean el pasaje. Versículo 4, ¿cuál es el primer verbo? Examen. ¿Cómo? Acercaos. ¿Qué dicen otras versiones? Venir. Viniendo. ¿A quién? A Él, a Cristo, al Señor. Es viniendo a Él. Es venir a Cristo por la fe que nos transforma en piedras vivas para ser edificados como casa de Dios. Pero ¿cómo termina ese versículo 5 que nos habla del sacrificio? Dice que son sacrificios aceptables ante Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Es Cristo, hermanos, de principio a fin, es su evangelio de la gracia, es por medio de su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección victoriosa, que nosotros podemos tener paz con Dios y ser piedras vivas de su templo.
si no es solo por la fe en Cristo, ¿qué clase de piedras somos? Muertas, corruptas, inútiles y desechadas por la eternidad. Es venir a Cristo por medio de la fe para ser parte de la iglesia de Dios. Y simplemente si nos quedáramos con estos dos versículos, ahora vamos a continuar, pero simplemente con estos dos versículos, ¿qué lugar entonces debe ocupar Cristo en nuestras vidas? ¿De qué manera lo que Él ha hecho por nosotros debe llevarnos a vivir para adorarle? Si el hecho de que nosotros estamos en la casa de Dios, en el templo de Dios, en la iglesia de Dios, es por Cristo. Es por lo que Él hizo por nosotros. Nunca olvidemos eso. Es imposible separar la identidad del cristiano o la identidad de la iglesia de Dios de la persona de Cristo y su evangelio de la gracia. Es imposible divorciar eso. Si vamos a iniciar una conferencia que nos hable de la gracia, si vamos a hablar del fundamento de nuestra identidad como iglesia, debemos iniciar siempre con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro fundamento. Él es nuestra piedra angular. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro maestro. Él es nuestro Mesías, nuestro sumo sacerdote, nuestro sustituto, nuestro redentor, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios. Y como dijo Pablo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La ecuación es simple. Quita la predicación fiel de la iglesia y no tendrás evangelio. Quita el evangelio de la iglesia y no tendrás a Cristo. Quita a Cristo de la iglesia y no tendrás iglesia y no tendrás más nada. Porque solo en Cristo encontramos nuestra identidad como pueblo de Dios. La iglesia debe centrarse en la persona de Cristo. Punto número 2. Nuestra respuesta a su identidad, versículo 6 al 8. Quiero comenzar con una clase de geología. ¿A alguien le gusta la geología? Bien, gracias por responder. Mucha gente le encanta la geología. Tenemos muchos geólogos en Cristo. Hay que evangelizar ese sector, hermanos. ¿Alguna vez viste una geoda? Muy bien. Las geodas son piedras normales a simple vista. Son como esferas de piedra que por fuera tienen el color típico de las rocas. Lo que hace es que si uno pasara al lado de decenas de geodas, no se daría cuenta que están ahí, a menos que tenga el conocimiento de su verdadero valor. Cuando tomas un martillo y un cincel y abres una geoda al medio, lo que encuentras dentro son cristales preciosos, brillantes ante la luz, llenos de colores y matices. Lo que para algunos es una piedra insignificante, para los que saben su valor es un gran tesoro. Y así también es con Cristo. Los que no creen en Él lo ven como algo sin valor y desechable, mientras que para los que creen, Cristo tiene un valor que es imposible de calcular. Y Pedro fundamenta esta verdad con las Escrituras. Versículo 6 dice esto: pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular.
y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor, ¿de quién? De Cristo, es para ustedes los que creen, los que tienen el conocimiento de quién es Él. Para ellos Él es una piedra preciosa. Y Pedro está citando a Isaías, capítulo 28, verso 16, donde dice lo siguiente: yo pongo por fundamento en Sión, es decir, Jerusalén, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. ¿Cuántos creen en Cristo? Para los que creen en Cristo, Él es una piedra escogida. Es una piedra preciosa, es la piedra angular que lo sostiene todo. Los que creen ven en Cristo lo que Dios ve en Cristo, su escogido, aquel que es digno de todo honor y toda gloria. Tienen ojos que ven y tienen oídos que oyen. Y se cumple lo que dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ven, hermanos, cómo todo gira en la gracia maravillosa de nuestro Dios. Es solo Dios el que puede abrir nuestros ojos espirituales para que al pasar al lado de Cristo no pensemos que es una piedra desechable, sino que podamos conocer su verdadero valor. Es por medio de la fe que podemos ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero para los que no creen en Él, así como fue la vasta mayoría de los líderes religiosos que lo crucificaron, Él era una piedra desechable, como lo es para muchos en la actualidad. Una piedra desechable, incluso lo es, lamentablemente, para personas que afirman ser cristianos, pero no ven el verdadero valor de Cristo, ni perciben su verdadera identidad como el fundamento de sus vidas. Hay personas, lamentablemente, que profesan a Cristo, pero Cristo para ellos es un accesorio más. Pero no construyen sus vidas en adoración a Él. No viven una vida de un sacrificio de adoración por Cristo. No lo ven como la perla de gran precio por la cual vale la pena venderlo todo para ganarlo a Él. Por eso Pedro dice que para los que no creen, versículo 7, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para eso estaban destinados. Lo que Pedro cita es el Salmo 188, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Lo que ellos creyeron que era una piedra desechable era la más importante de todas las piedras para construir la iglesia. Jesucristo mismo, cuando Él cuenta la parábola de los labradores malvados, cuenta que ellos finalmente matan al hijo para quedarse con toda la herencia y la viña, y finalmente Jesús cita este texto. La piedra que desecharon al final era la piedra angular, la más importante. De la misma manera, el mismo Pedro que escribe esta carta en Hechos capítulo 4 ante el concilio, él dice lo siguiente: este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso Cristo es un tropiezo, Isaías 8:14, una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Porque miren acá la paradoja, hermanos. El mismo Jesús, para unos es todo, para otros es nada. Para unos es salvación, para otros es condenación.
Para unos es misericordia y para otros es juicio. Para unos es la piedra angular y lamentablemente para otros será la piedra que los aplaste. ¿Y por qué tropiezan? Bueno, nuestro texto dice porque son desobedientes a la palabra de Dios. Porque no quieren venir a Jesús para tener vida. Porque son responsables de haber desechado al Hijo de Dios. Jesús se cansó de hacer las señales mesiánicas y ellos no querían creer. Y para eso estaban destinados. Acá vemos, hermanos, la maravillosa tensión bíblica. La tensión bíblica de la responsabilidad humana, de la soberanía de Dios, que no necesitamos resolver, sino admirar. No trates de especular nunca con la soberanía, con la elección soberana de Dios, hermano. Enfócate en tu responsabilidad ante Dios. La pregunta que tenemos que responder a la luz del texto es: ¿qué harás con Cristo? ¿Qué será Cristo para vos? ¿Tu Salvador o tu juez? Y si estás acá sin Cristo, o si te das cuenta a la luz de este pasaje que tu vida no es una vida fundamentada en el Evangelio, en Cristo, te animo en el nombre del Señor a que seas de aquellos que se arrepienten y creen para vida eterna. Que creas que Cristo es quien verdaderamente es el Hijo de Dios, la piedra angular, el fundamento de la iglesia. Hay una gran promesa en este texto que nos alienta a creer. Y la gran promesa es: los que creen no serán avergonzados. Cristo es digno de que pongamos nuestra confianza en Él, porque no importa lo que debamos enfrentar por seguirle a Él en un mundo que nos es hostil, no interesa aquello a lo cual tengas que enfrentarte por seguir a Cristo. En un mundo que se burla del cristianismo, que se burla de la iglesia, nosotros tenemos la confianza por las Escrituras de que en aquel día no seremos avergonzados, sino que aquellos que decidieron no creer en Él serán avergonzados en aquel día, cuando vean la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como iglesia, como casa de Dios, podemos confiar que nunca seremos derribados. Sin importar cuánto el mundo que nos rodea o cuánto la cultura que nos quiere aplastar o las ideologías que quieren entrar a la iglesia, no importa si todas las tinieblas se levantan juntas a una contra la iglesia nunca caerá. ¿Y querés saber por qué? No va a caer la iglesia, no porque la iglesia sea maravillosamente eficaz en sí misma. La iglesia nunca va a caer porque Cristo es nuestro fundamento, porque Cristo es nuestra piedra angular, porque nadie puede derribar ni derrocar a Cristo, que sostiene con vida a toda su iglesia. Solo en Cristo encontramos nuestra identidad como pueblo de Dios. Y por último, versículos 9 y 10. Nuestra identidad como su pueblo. Y esta parte es hermosa, hermanos. Pedro se dirige a los creyentes, tanto judíos como gentiles, que ahora comparten la misma identidad en Cristo como el pueblo de Dios. Y Él les recuerda quiénes son en Cristo. Y para hacerlo, Pedro, intencionalmente inspirado por el Espíritu de Dios, utiliza términos que son de inmenso valor, que en el antiguo pacto describían la relación única entre Dios e Israel. Y ahora los aplica a la iglesia como el pueblo de Dios del nuevo pacto, que no se basa en una etnia o en una descendencia, sino en la fe en Cristo, que es la piedra angular.
en contraste con los que no creen y tropiezan. El primero de los términos es linaje escogido. Es una terminología que Dios usa con su pueblo en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, aunque la podemos encontrar por muchos lados. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Fin de la cita. Isaías 43, 20 al 21 dice: mi pueblo, mi escogido, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Fin de la cita. Pedro ve el cuerpo de Cristo formado por creyentes de toda lengua, tribu y nación como el linaje escogido por Dios. Esto resalta que la gloria de ser parte del pueblo de Dios no es de nosotros, sino el que nos llamó a formar parte de su pueblo. Anteriormente dijimos que éramos un sacerdocio santo, un sacerdocio apartado para Dios, llamados a ser santos, pero el texto también nos dice que somos un real sacerdocio. Y este lenguaje proviene de Éxodo 19:6, donde Dios dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Y sobre esto comenta Kistemaker, y cito: en el reino de los sacerdotes hay un rey. Y de hecho el Mesías es a la vez sacerdote y rey, tal como lo profetizó Zacarías. Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Y Pedro revela que los creyentes ya son el sacerdocio real. Fin de la cita. MacArthur menciona sobre este término lo siguiente, y cito: no obstante, la triste realidad es que Israel perdió su privilegio de poder sacerdotal a causa de su apostasía y su rechazo del Mesías. Pero todos aquellos que creen en Jesús como el Mesías y confían únicamente en Él para salvación, reciben el privilegio de convertirse en sacerdotes reales. Fin de la cita. Somos un real sacerdocio que le sirve al Rey Jesús. Pero también somos una nación santa. Y esto es la continuación de la cita del libro de Éxodo, cuando Dios habla por medio de Moisés al pueblo que había libertado de la esclavitud de Egipto. 3 meses después del cruce del Mar Rojo, dice lo siguiente: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los israelitas. Una nación exclusiva, apartada para Dios, que le siguiera en amor y en obediencia. Algo que sabemos por leer las Escrituras que el pueblo de Israel no pudo cumplir y acabó en el exilio por su pecado y apostasía. Pero es algo garantizado para el pueblo del nuevo pacto. Cuando Ezequiel 36 profetiza el nuevo pacto, versículo 27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis caminos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Es en el pueblo del nuevo pacto donde cada individuo posee el Espíritu de Dios de tal manera que es imposible apartarse de Él. Dios ha prometido que los que son verdaderamente suyos jamás se apartarán de Él. En otras palabras, aquellos que son piedras vivas de la casa de Dios jamás dejarán de serlo. Pero también el término nación santa nos habla de nuestra santificación. No solo somos una iglesia apartada para Dios, sino que en la vida práctica, en la vida diaria, en nuestras vidas debemos vivir vidas santas, apartados del pecado para cultivar nuestra relación con Dios. El siguiente término que Pedro utiliza es pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿O acaso será que Dios no pagó un precio para adquirir a su pueblo? Dios pagó un precio, y un precio muy alto, para adquirir a su pueblo, para redimir a su pueblo. ¿Y cuál fue ese precio, hermanos? La sangre de su propio Hijo. Cuando Dios nos redimió, lo hizo
no con cosas perecederas como el oro o la plata, dice Pedro, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Dios nos adquirió al precio de la sangre de Cristo para ser un pueblo de posesión suya, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Él por medio de su Hijo. Pero todos estos títulos que hablan de nuestra identidad y nuestro privilegio por causa de la obra de Cristo no terminan solo en títulos, sino en un propósito en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Pablo describe la salvación diciendo en Colosenses 1:13 que nos libró del dominio ¿de qué? De las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Nuestra responsabilidad es proclamar ese evangelio de la gracia de Dios al mundo. Nosotros debemos hacer lo que Jesús le comisiona a Pablo en Hechos 26, dice lo siguiente, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Fin de la cita. Nosotros como iglesia tenemos el mandato de proclamar el mismo evangelio que nos hizo partícipes de la herencia del pueblo de Dios. Todos esos privilegios y títulos que se nos adjudican estando ahora en Cristo no son ganados por nosotros, sino que son recibidos por medio de la fe, por la gracia de Dios. Son pura y exclusivamente un producto de su gracia y su elección soberana. Y Pedro termina esta sección y nuestro sermón termina en estos versículos, mostrando una vez más la maravillosa gracia de Dios. Quiero que lean conmigo versículo 10. Ustedes, y aquí le está hablando a los cristianos, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pedro está aludiendo al profeta Oseas cuando Dios le pide que ponga proféticamente nombres a sus hijos e hijas con Gomer, conforme a lo que estaba ocurriendo con Israel y su relación con Dios. ¿Recuerdan eso? Oseas capítulo 1, verso 9, y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Capítulo 1 y verso 6, y ella concibió otra vez y dio a luz a una hija, y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Lo-Ammi no son mi pueblo, Lo-Ruhamá, no me compadeceré de ustedes. Hermanos, era el pasado de los lectores de Pedro y era nuestro pasado. No éramos el pueblo de Dios. No habíamos recibido misericordia. Vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos Lo-Ammi, nosotros éramos Lo-Ruhamá, sin Dios ni esperanza. Como Pablo le dijo a los efesios, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados.
Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fin de la cita. Hermanos, benditas dos palabras, pero Dios. Estábamos muertos, pero Dios. Éramos hijos de ira, pero Dios. No éramos pueblo, pero Dios. No habíamos recibido misericordia, pero Dios. Ahí está lo único que cambia toda la historia de nuestras vidas. Pero Dios nos dio vida, pero Dios nos hizo sus hijos, pero Dios nos hizo su pueblo, pero Dios nos dio su misericordia. Y todo eso ¿por qué? Solo por Cristo, solo por la fe, solo por la gracia y solo para la gloria de Dios. ¿Podemos dimensionar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo? ¿Podés dimensionar lo que Cristo ha hecho por vos? ¿Podemos, al iniciar esta conferencia sobre la iglesia, como la iglesia, maravillarnos una vez más de que seamos contados como parte de su pueblo? ¿Podemos maravillarnos una vez más que seamos contados como piedras vivas de la casa de Dios? Porque ¿cuál es nuestro DNI espiritual? Esa es nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios, el templo de Dios, la casa de Dios, los hijos de Dios, el rebaño de Dios, la familia de Dios, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la morada de Dios, los ciudadanos del reino, los que han sido elegidos, amados, perdonados, redimidos, salvados, justificados, adoptados, reconciliados, santificados, que seremos resucitados y que seremos glorificados y pasaremos la eternidad junto a nuestro Salvador. Solo a Él la gloria por lo que ha hecho por nosotros. Solo en Cristo encontramos nuestra identidad como el pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, si no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada que ver contigo. No hay nada como iglesia que podamos hacer aparte de Él. Jesús nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Incluso, Señor, lo primero, no pudiéramos existir como pueblo de Dios si no fuera por Cristo. No tendríamos identidad como pueblo de Dios si no fuera por Cristo. Jamás pudiéramos haber sido llamados tu pueblo y haber recibido misericordia si no fuera por Cristo. Porque tú cambiaste nuestros nombres, porque tú cambiaste nuestro corazón, porque tú transformaste nuestra eternidad de condenación a salvación. Porque nos amaste tanto que decidiste hacer un lugar para tu morada, una casa para habitar eternamente, y nos has hecho piedras vivas de esa casa. Y has puesto a Jesús como el fundamento de la iglesia, de tal manera que es imposible que alguien nos saque de allí. Que podamos en esta conferencia volver a maravillarnos por tu gracia, por lo que has hecho por nosotros para tu gloria, y que podamos aprender más sobre nuestra identidad como tu iglesia. Oramos en el nombre de nuestro Salvador.